El proyecto que voy a presentar en esta exposición es un proyecto que inicié a trabajar este año. Es una serie de montajes o una colección de montajes que todas trabajan a partir de las imágenes que se encuentran en la Enciclopedia Ilustrada El Tesoro de la Juventud, que es una enciclopedia sumamente importante para la historia de América Latina, cuyo origen es norteamericana, o es inglesa, pero los derechos fueron comprados por una editorial norteamericana de nombre Grolier, y esa editorial la puso en circulación en América Latina a principios del siglo XX. Como parte del proyecto que acá presento, a mí me ha interesado no solamente estudiar la historia de esta enciclopedia en términos de cuáles son sus orígenes, por qué fue tan importante en América Latina, quiénes son sus creadores, con qué posibles fines pudo haber intereses para en ese momento en particular, principios del siglo XX, incorporar un dispositivo epistémico en América Latina que a todas luces ahora, a todos estos años de distancia, podemos encontrar en esa enciclopedia una ideología sumamente conservadora, positivista, clasista, elitista, sexista, etcétera. Una mirada completamente colonial, ¿no?, vertida sobre esta enciclopedia, que, digamos, es evidente, ¿no?, que un dispositivo de conocimiento de principios del siglo XX responda a ese cariz ideológico. Eso no quiere decir que no tengamos un compromiso o una responsabilidad de poder hacer una lectura crítica sobre este tipo de materiales. Entonces, yo trabajo particularmente con las imágenes que se encuentran en esos tomos de estas enciclopedias. Cuando empecé a trabajar con estas imágenes, partí de una pregunta muy sencilla, y era: ¿cuáles son las distintas potencias estéticas que se pueden descubrir más allá del primer plano de una imagen? Es decir, si el canon de la representación de lo fotográfico nos ha de alguna manera invitado o formado o educado para poder reconocer esos elementos dentro de la imagen fotográfica, incluso elaborar bajo esos preceptos la imagen fotográfica, darle importancia a aquello que está enfocado, iluminado, centrado, perfectamente presentable, ¿no? ¿Qué está más allá de ese primer espacio de representación? ¿Qué se puede descubrir en esos segundos, terceros, cuartos, últimos planos de la imagen? Así que, tratando de acercarme a ese otro espacio de representación, lo que yo le llamo la penumbra de lo fotográfico. La penumbra de lo fotográfico es el concepto que me invento para poder reunir bajo un mismo marco, digamos, de entendimiento, todo aquello que está representado por la sombra, lo desenfocado, el error, el margen, el área periférica de la imagen. Y es ahí, en esa sombra, en esas penumbras de lo visual, donde empiezo a descubrir a una serie de personajes que forman parte de esta colección, o que arman esta colección, ¿no? Y todos estos pequeños personajes que se encuentran escondidos en esos últimos planos de la imagen, los empiezo a agrupar por algo que yo nombro como una coreografía de gestos. Todos estos sujetos que estaban ahí perdidos de alguna manera en estas distintas imágenes que se componían o que componen la enciclopedia El Tesoro de la Juventud, es a partir de los personajes con los que yo trabajo para armar estos montajes. Y cuando leí el statement de los editores o de los creadores de esta enciclopedia, había un pequeño argumento donde ellos decían que la imagen fotográfica era el elemento didáctico
más importante en el que ellos habían apostado para poder acercar, adoctrinar de alguna manera los contenidos de su enciclopedia a un público juvenil e infantil. Entonces fue ahí donde me sentí enganchada, ¿no?, con estas imágenes. O sea, no, el carácter de esas imágenes en ese libro no era inocente. Entonces creo que desde esa sensación fue donde yo empecé como a involucrarme más y más en tratar de hacer algo con esas imágenes. Y eso que yo me propongo hacer es contar o construir distintas narrativas a partir de materiales que tuvieron en un primer momento un funcionamiento de orden positivista, conservador, elitista, etc. Entonces, cuando yo me acerco a estos materiales con la finalidad de construir nuevas narrativas, construir nuevos proyectos, nuevas apuestas a partir de materiales que ya estaban dados, que tuvieron una primera finalidad, es una apuesta para poder reinventar, poder hacer nuevas lecturas, incluso sobre aquellos archivos o aquellos materiales que parecían tener una estructura ya cerrada, ¿no? Me parece que esa es como la intención más importante de este y otros proyectos anteriores que he realizado con las imágenes del Tesoro de la Juventud. Hola, soy Mariel Miranda, soy investigadora y artista visual.